esperamos a que rompa por abajo. Necesito que rompa ahora mismo estos nuevos mínimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta que una operación no te rompa un punto muy concreto, tú no puedes hacer una orden. Y además, Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SV3 Trading. Hoy vamos a hablar sobre los webinars, ¿vale? Como ya sabéis, todos los miércoles, al menos 2 veces al mes, solemos hacer un webinar sobre diferentes temarios o sobre diferentes preguntas y respuestas que soléis tener. Entonces, en el webinar anterior estuvimos hablando sobre la psicología en el trading y de qué manera afectaba pues, tu trading, de qué manera podías también pues, mejorar esa psicología y hacerlo todavía mejor. Como ya sabéis, y como os he dicho anteriormente, todos los miércoles que podemos hacemos estos directos y son directos totalmente abiertos para todo el público, así que podéis uniros y formar parte y hacer también vosotros vuestras preguntas y respuestas, que es de lo que va a ser el vídeo de hoy. Las preguntas y respuestas que he contestado a muchos de vosotros las soléis tener vosotros también y suelen ser sobre todo preguntas muy constantes, preguntas sobre cosas que os ocurren en el día a día, preguntas sobre cosas que no entendéis bien y no sabéis cómo enfrentaros a ellas, así que todas esas dudas os las voy a resolver en este vídeo. Espero que estas 7 preguntas que vais a ver respondidas os vayan a ayudar en vuestro plan de trading y sobre todo, si os gusta este contenido y lo queréis ver más a menudo, dejadmelo en los comentarios de abajo y también os dejaré el webinar en la parte inferior para que podáis acceder y ver el vídeo totalmente completo. Así no os perdéis absolutamente nada, porque no solo son 7 preguntas y respuestas, sino que hay mucho temario y sobre todo la explicación principal sobre la psicología del trading. Así que sin más dilación, os dejo con el vídeo. Espero que os guste y sobre todo que os ayude todas las respuestas que he dado a muchos de vosotros. Así que sin más, vamos para allá. a ver, la manera para poder superar las pérdidas es, tienes dos opciones, recortarlas o hacer un hedging, ¿vale? Un hedging significa que metes la posición contraria a la que tenías. Por ejemplo, tienes una venta, está en pérdida, pero te pones en una posición en compra. Entonces, si el mercado está en tu contra, empezará a subir esa posición y la otra la tendrás todavía colgando. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo menos no estás perdiendo, ¿vale? E igual esa posición. Es algo que sobre todo no recomiendo para la gente que no es experta, porque hacer hedging requiere tener un nivel muy avanzado sobre cuándo va a cerrar, necesitas tener mucho conocimiento sobre el mercado que vas a operar y sobre todo es bastante arriesgado, sobre todo muy arriesgado porque te puedes quedar con una posición tirada ahí atrás, ¿vale? Entonces tienes que llevar bastante cuidado, pero sobre todo darte cuenta del error y empezar a recortar, ¿vale? Y nunca es tarde recortar. O sea, si una posición sabes que va a ir a stop, porque sabes que ha roto una estructura que tú no quieres que se rompa, sabes que esa posición va a ir a stop. Y si tienes posiciones grandes en ella, debes saber cuándo cortar esa posición, ¿vale? Y luego te darás cuenta de que sí, a lo mejor tenías razón o no, o la posición se ha devuelto y podrías haber hecho profit, ¿vale? Entonces, de eso es lo que se tiene que aprender, sobre todo el estudio diario de uno mismo. Cuando empecé a ponerle muchas más ganas, mucho más empeño, cuando empecé a estudiar todas las operaciones que perdía, cuando empecé a mirar a gente que era mejor que yo en el trading y en ese momento pues eran los de Astro Forex en esa época y sobre todo en los gráficos en los que ellos hacían las operaciones, me fijaba mucho en los análisis que tenían, intentaba aprender algo, porque tener en cuenta que yo en esa época no sabía hablar inglés, entonces me costaba mucho, pero me fijaba e intentaba pues sacar pues la máxima información posible, ¿vale? Podéis hacer absolutamente lo mismo. Sobre todo la gente que se está iniciando es una buena manera de hacerlo así y ir aprendiendo. Y todo lo que aprendáis, tomar apuntes de ello, ¿vale? Eso es lo que al final te va a llevar al camino correcto, en vez de estar súper chill, meto esta operación hoy, bueno, me voy, pues mira, toco stop, pues mira, pues pongo esta, pues mira, pongo... No, así no se opera y así no se aprende absolutamente nada, ¿vale? Cuando tú quieres algo de verdad, te tienes que sentar y ponerte las pilas en serio y trabajar en serio en que de verdad eso es lo que quieres hacer, ¿vale? Sí, a veces me ocurre. A lo mejor algún rompimiento que no se ha hecho del todo, o a lo mejor un rompimiento de estructura y no hubo retest, ¿vale? Eso no suele ocurrir mucho, sobre todo
A lo mejor meterte la operación y que vaya en pérdida y sabes que vas a ir en pérdida y no recortarla, ¿vale? Son cosas que suelen ocurrirnos, pero eso es lo único que te hace desesperarte, ¿vale? Pero cuando te desesperas de verdad es cuando tienes posiciones grandes, tienes todo analizado, todo estructurado y no se está dando, ¿vale? Ahí tienes dos opciones, o aprendes y sabes que el mercado no está en predisposición de darte los beneficios que estás buscando ese día y lo asumes y ya está, y te esperas al día siguiente, o intentas luchar y intentar ver qué es lo que está haciendo el mercado, qué es lo que te has dejado atrás, que no has visto, o qué noticia no has leído, o qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Por ejemplo, hay mucha gente que, no mucha gente, sino estuve hablando con un compañero y me dice, es que creo que los datos de hoy que han salido de Estados Unidos sobre las importaciones, exportaciones, sobre todo han tenido un montón de buenos datos, sobre todo hoy en las importaciones. Y quizás los price imports, ¿vale? Que vienen a ser más que nada los precios, al haber pues, una mayor inflación, significa que a lo mejor esos precios son más altos y eso ha generado una mayor ganancia. Pero representado la realidad, al haber una inflación más grande, esos precios son iguales que otros tiempos, ¿vale? O que otras épocas, ¿vale? Entonces eso también puede ser un buen análisis, que a lo mejor nos podemos dejar en alto del por qué el dólar no está fuerte con todas las noticias buenas que tiene, ¿no? Un empleo increíblemente bueno, el CPI que salió la última vez era buenísimo, los datos de hoy de importación, exportación han sido bastante buenos. Entonces todo eso analizado y visto desde otro punto de vista, ¿vale? Sí que a lo mejor se tiene que analizar desde otra medida, sumando pues, el dato de la inflación, por ejemplo, ¿vale? Buena pregunta. Es una pregunta que normalmente soléis preguntar bastantes los que estáis en el grupo VIP, porque ya sabéis que el estilo de trading que yo llevo es ese, y es un estilo de trading que tiene exposición, porque tú entras 12-15 pips, entonces claro, metes el mismo stop, metes mayor operación, por lo cual tienes un mayor riesgo. Como os he dicho, esa estrategia funciona más que nada porque tiene un 70%, ¿vale? ¿Cuándo no funciona? Volvemos otra vez a lo mismo, en los mercados en los que no va a querer funcionar. Entonces, la solución no sería hacerla ni manual ni automática, simplemente hacerla con un lotaje más pequeño y si quieres hacerla manual, hay métricas a la hora de hacer esa operación manual, tienes que fijarte sobre todo en las velas, en el tamaño de las velas, en si está haciendo mínimos más bajos, ¿vale? Ya os he hablado muchas veces de la estructura de mercado, tiene máximos y mínimos más bajos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes. Vamos a eliminar esto. A ver, sigo. Nuevo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, sabes que una estructura de mercado, para que tenga mínimos más bajos, ¿vale? Significa que los mínimos de aquí se vean afectados, ¿vale? Luego, obviamente, si tú has hecho una entrada por aquí, imagínate por en medio, y esa operación ha bajado, y aquí es donde vas a activar la operación, y es una zona de doble suelo, obviamente no vas a activarla en una zona de doble suelo. Esto va a rebotar, subirá quizás, luego a lo mejor se pone lateral, luego sube, luego a lo mejor baja, se queda por aquí y al final rompe. En ese momento cuando rompe puede ser una buena idea. A lo mejor no son 12 o 15 pips, a lo mejor son 17, pero ahí habrás hecho una mejor elección que haberla tomado aquí con 15 y que estás asumiendo esa pérdida, ¿de acuerdo? Otra cosa también importante son las velas envolventes, ¿vale? Si la posición tú la has tomado y después de los 12 o 15 pips has visto que has empezado con la posición aquí, ¿vale? Voy a poner E de entry, ¿vale? En inglés. Y aquí tienes dos velas y esta vela de aquí es una vela roja envolvente y la próxima vela es una vela así un poquito de tamaño igualado y luego te vas fijando que aquí va perdiendo fuerza, significa que no es un buen momento quizás para añadir esa operación de forma manual, ¿vale? Entonces, si aquí hay pérdida de liquidez o de volumen, significa que la posición puede meterse en un momento dado en rango, ¿vale? Porque ya no hay interés en ella, ¿vale? Hasta que se rompa la estructura con una vela más envolvente, etcétera, etcétera. Son pequeños datos que al final te van a ayudar a tomar pues, esas operaciones de una manera mejor hecha, ¿vale? Y ya te digo, cuando veas que se han fallado muchas, y no es porque, Hugo, no es porque cierres la operación antes de que toque stop, ¿vale? Que soy mucha gente que se equivoca, o sea, ve la operación en negativo, ve que está perdiendo mucho y no quería perder esa cantidad porque se ha pasado con el riesgo, ¿vale? Y la cierra. Y resulta que después de 2 horas o 3 ha ido bien, ¿vale? O incluso ha ido mal, quién sabe, ¿vale? Pero si te vas fijando y dándote cuenta que muchas operaciones salen mal de esas que añades,
y salen muchas mal, volvemos a lo que hemos estado hablando durante todo el webinar. Reducir nuestra exposición nos va a salvar, ¿vale? Y nos va a dar una oportunidad para el mañana. Eso acordaros siempre, que es algo sumamente importante y vital. Por ejemplo, el consejo que acabo de dar ahora mismo, Simón, es importante. A lo mejor rompimiento de estructura, rompimiento a lo mejor de un order block, ¿vale? Que un order block es básicamente una zona en la que hay mucha acumulación y esperamos a que esa acumulación se vea rota, ¿vale? Por ejemplo, creo que esta posición de aquí, que estuvimos viendo el día de hoy, tenía un order block, ¿vale? Lo que pasa es que no ha funcionado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el mercado ha estado estructurado aquí y no avanza en ninguna dirección. Yo quería que rompiera por encima, ha roto, pero rebota con las medias móviles. Vuelve a meterse dentro. Bueno, esperamos a que rompa por abajo. Necesito que rompa ahora mismo estos nuevos mínimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta que una operación no te rompa un punto muy concreto, tú no puedes hacer una orden. Y además, si fueras a hacer esta orden y hubieras metido una posición, tienes riesgo de comerte esto, ¿vale? A los 10 pips. Entonces, tu forma de pensar, tu forma de asimilar cómo vas a entrar ahí y cómo esa operación va a ir, forma parte de algo sumamente importante, sobre todo con cuánto vas a entrar, cuánto tienes que esperar, cuánta paciencia tienes, etcétera, etcétera. Que cada persona maneja la paciencia de una manera diferente, ¿vale? No es lo mismo yo, que a lo mejor tú, que a lo mejor Nelson, que a lo mejor Jean, que a lo mejor Alejandra, ¿vale? Cada persona pues tiene un manejo diferente a la hora de tener una percepción, sobre todo en la paciencia. Los elementos que yo diría que componen un plan de trading principalmente es el plan de trading, que es desde que te despiertas hasta que te sientas en esta mesa, cuáles son las cosas que debes considerar, cuáles son los pares que vas a trabajar ese día, los analizas todos, los dejas preparados, revisas las noticias, las revisas todas, quiero decir todas, leyendo artículo por artículo, todo lo que sea interesante leerlo para ese día y lo que va a ir ocurriendo y sucediendo a lo largo del día, dejarlo preparado, ¿vale? Todo eso es una preparación previa al mercado. Al igual que te vas a hacer, tú no llegas, por ejemplo, a jugar a fútbol y te metes directamente a la pista y juegas. Vas a prepararte, vas a calentar, vas a hacer estiramientos, porque si no luego vas a tener lesiones, ¿de acuerdo? Entonces todo eso requiere una preparación previa antes de meterte al campo. En el trading es igual, ¿vale? Este es tu campo, va a ser nuestra zona de trabajo. Entonces nosotros debemos prepararnos todo antes de empezar a meter la primera operación. Todo debe estar bien calculado y estructurado y vamos a ver cuáles son los pares con los que vamos a trabajar ese día, ¿de acuerdo? Y así sería un primer plan de lo que viene a ser a lo largo del día. Luego a partir de ahí entran todas las variables y lo que viene a ser las operaciones que vamos a tomar, cuáles son más interesantes, cuáles son menos, cuáles son las que no tienen liquidez, cuáles no, poner alarmas en cada uno de los pares en las estructuras que van a romper, esperar a que esas alarmas se activen, trabajar pues con la estrategia con la que trabajas siempre y ver si ese mercado está dando la liquidez necesaria o no, o esperarte a Londres, esperarte al cierre de Londres, quiero decir, y la apertura a lo mejor de Estados Unidos, o esperarte hasta la sesión de asiática, o de qué manera vas a trabajar esos pares, si los vas a trabajar en el gráfico de 1 hora, en 4, en diario, ¿vale? Etcétera, etcétera. Todo eso obviamente tiene una estructura, ¿vale? Y una preparación previa. Yo creo que todos esos elementos al final son importantes. Luego la toma de operación, con qué lotajes, con qué porcentaje de riesgo, con qué stop, ¿vale? Merece la pena la zona en la que vas a entrar o esperarte más tarde. Merece la pena poner un sell limit por si se activa más arriba o más abajo un sell stop para que se active y siga bajando, ¿vale? Todo eso al final se compone durante todo el día a día, desde que empiezas hasta que terminas. Sí que es cierto que el trading me gusta y me apasiona, por eso le dedico mucho más tiempo, a lo mejor que otros negocios, a los que también tienen escalabilidad, pero pienso que el trading es algo tan abierto y no está tan ligado a una economía, que a lo mejor si tu país está pasando una crisis o lo que sea, tú puedes seguir generando beneficios en el trading, ¿vale? Cosa que si tuvieras bienes raíces o tuvieras cosas que tienen que ver con una inversión in situ, significa que si ese país lo está pasando mal, tú también lo vas a pasar mal. Pero el trading, lo bueno que tiene es que te desliga de lo que sea o lo que ocurra en ese país, ¿vale? Tú puedes irte a África y ser bueno operando y estar viviendo en un país a lo mejor que
que el PIB sea muy bajo y la gente pues, esté la mayor parte en un momento o situación de pobreza, pero tú, al destacar en este mercado, puedes generar el triple o el cuádruple, ¿vale? De lo que ellos generan, ¿vale? Eso es lo que yo me refiero. Ah, y si no lo sabías, hemos sacado un nuevo curso en nuestra academia de formación y puedes llevártelo totalmente gratis. Así que escríbenos para saber más.